Bueno, bueno. Gracias a los que se han quedado esperando. Bienvenidos. Eh, Nosotros nos enfrentamos a la situación de empezar tarde, con una parte de la atención dispersa por esta problemática, pero siempre las cosas pasan para algo. Mi decisión es dar la clase de hoy, grabarla y por un lado va a quedar grabada y todos ustedes van a tener acceso. Por otro lado, eh, el próximo martes, en el mismo horario, voy a repetir la misma clase. Las dos cosas. Uno, la clase se da ahora de forma virtual. Presencialmente hay 8 personas que han podido llegar. Y hay otra cantidad de gente que ha llegado hasta muy cerca y me llaman desde algunos autos, pero no. Acá a la cuadra de la fundación no se puede llegar. Así que, bueno, le hemos dicho a esa gente que gracias, pero que ellos vayan que se vuelvan en definitiva, ¿no? Así que eh, nos ponemos en marcha. ¿Perdón? Bueno, bueno, ustedes ven que, dado que yo he estado haciendo un intenso plan de gimnasia, etcétera, ahora las cámaras me toman de frente y de perfil para que, este, ¿qué prefieren? ¿Qué frente me recomiendan ustedes? ¿Así está perfecto? Está perfecto. Bueno, vamos viendo ahí. Eh, Dejamos las cuestiones circunstanciales y nos metemos en el tema. Y el tema es que ustedes están invitados a una masterclass de coaching de la Fundación Despegar, o del tipo de coaching ontológico que la Fundación Despegar entrega, que es un coaching ontológico, sistémico y profesional. En primer lugar, definir qué es una masterclass. Una masterclass se llama así fundamentalmente porque es una clase eh, amplia en la que se va a ver como una introducción, ¿no? En la que yo voy a contarles de qué se trata el coaching, eh, para qué está, para qué vino, para qué vino el coaching como materia a nuestras vidas, por qué en el tercer milenio era imprescindible como una respuesta a los procesos, a la situación evolutiva del ser humano. En el tercer milenio era imprescindible que apareciera una solución a los problemas que se planteaban, y entonces eh, el coaching fue como una respuesta eh, metodológica, y cuando se aplica lo metodológico a la ontología del lenguaje, que es una respuesta filosófica, entonces eh, estamos hablando de las soluciones que yo propongo. Se llama Masterclass porque le da un Master Coach. ¿Y qué es un Master Coach? Eh, la palabra Master, a pesar de que se intente dar otro tipo de explicaciones, significa como un grado de maestría. Ahora, ¿cómo se adquiere la maestría? En cualquier ámbito de la vida, ¿no? Un maestro pisero, un maestro albañil, un master coach o un master. Es alguien que ha logrado un grado de especialización que, miren, de todas las definiciones que yo he buscado y he leído por ahí, hay una que me parece que define perfectamente. Y es que la maestría se adquiere en cualquier ámbito de tu vida al cual le dediques 10.000 horas como mínimo. Cualquiera que le dedica 10.000 horas de su vida a una tarea, se convierte o adquiere maestría sobre esa tarea. Por ejemplo, alguien que hace
10.000 horas que se dedica a amasar y armar pizzas, va a ser un maestro pizzero. ¿Qué son 10.000 horas? Bueno, no es tanto tampoco, pueden ser 2.000 días de 5 horas cada día. Y 2.000 días pueden ser algo así como, eh, ¿cuántos años serían 2.000 días? Son como 6 años, ¿no? Imagínense, si yo este, me dedicara a tocar la trompeta durante 6 años, 5 horas por día, terminaría sacando sonidos de, de la trompeta como un maestro. O el piano, o el coaching. Entonces la maestría no es un título que alguien te otorga, es un aprendizaje que alguien hace a partir de la práctica. Esta es la clave, ¿no? Por eso se llama una masterclass, porque va a tratar todos los temas, o vamos a decir como globalmente, como integralmente, y además por el grado de especialización que tiene. Bueno, algunos me conocen, otros no me conocen. Mi nombre es Ricardo Spachesi, me dicen Cado. Eh, Tengo muchos años dedicado al trabajo con la gente. Eh, Cuando digo muchos años, digo que toda mi vida laboral siempre estuve trabajando con equipos, en equipo y con equipo de gente. Y como tengo muchos años de vida, tengo muchos años también dedicado a esto. Pero además tuve la suerte de poder armar equipo, ¿no? Entonces, tengo un equipo de gente que me acompaña eh, para hacer esto, y sería imposible hacer lo que hacemos desde la Fundación Despegar, tanto en el coaching como en los otros aspectos de la Fundación. Sería imposible hacerlo si, si no fuera por el equipo, ¿no? Un equipo que nos apoya, un equipo que nos acompaña, que nos cambia de lugar las cámaras y todo eso, ¿no? Este, bueno, muchas gracias. Y que nos resuelve los problemas técnicos, tecnológicos, y que están siempre para lo que hace falta, ¿no? Hay un equipo de docentes que están ampliamente capacitados para acompañarme en estos procesos. Estos cursos no los doy yo solo, sino que los doy con un equipo de gente, y ya van a ir ustedes conociendo ese equipo, algunos ya los conocen. Eh, bueno, concretamente lo que, lo que quiero hacer es empezar con definiciones concretas, eh, y, y generar un diálogo, ¿no? Eh, si, si ustedes estuvieran presenciales, sería más fácil, más ágil el diálogo, pero pretendo que sea esta, este encuentro lo más dialogado posible, ¿no? Es decir, espero que pregunten lo que quieran preguntar, que aporten lo que quieran aportar. Están las puertas abiertas y la tecnología preparada para que sea lo más participativo posible. Eh, Ahora mismo voy a compartir la pantalla. Si puedo. A partir de compartir la pantalla voy a poder ir contándoles. Bueno, ¿venía? Ahora sí. Ahí estamos. ¿En orden? Bueno, también vamos a ir admitiendo a medida que vaya.
Perfecto. Bueno, empieza por presentar Fundación Despegar. Dice 35 años transformando el mundo. Y claro, merece alguna explicación que vamos a dar más adelante. ¿Qué quiere decir esto de transformar el mundo? Eh, Destaco que la fundación tiene más de 35 años, lo cual nos convierte en una de las fundaciones más antiguas del país, manteniendo los mismos, eh, los mismos valores, los mismos modos de trabajo, eh, los mismos equipos. Y que este curso anual de formación de coaching ontológico, el curso correspondiente al año 2025, eh, es como también uno de los más antiguos. Hace más de alrededor de 20 años o 20 años que dimos el primer curso de formación para coach. Eh, Cuando hablamos de ontología del lenguaje, necesitamos necesariamente, no, estamos haciendo referencia a Rafael Echeverría. Rafael Echeverría es un filósofo contemporáneo chileno eh, que hizo una perfecta, a mi entender, una muy buena síntesis de una muy buena síntesis de los planteos de otros filósofos que, que manifestaban ciertas definiciones, cierta ontología, cierta definición del ser humano. Eh, Toda nuestro trabajo va a estar centrado en estos filósofos que llamamos filósofos lingüísticos. Rafael Echeverría es uno, eh, junto con él, su socio y cofundador de, de la Escuela de Ontología, que es Fernando Flores. De Fernando Flores vamos a tomar algunos aspectos muy trascendentes, muy importantes. Vamos a tomar fundamentos de Humberto Maturana, que él se ocupó en vida. Humberto murió hace 4 o 5 años atrás. Se ocupó en vida de aclarar que no tenía nada que ver con el coaching ontológico, lo cual es cierto. Pero lo que pasa es que tomamos conceptos que él clarificó y trabajó muy a fondo. Ya lo vamos a ir viendo. Se cuenta que a la entrada del templo del oráculo de Delfos, eh, estaba escrito en piedra: conócete a ti mismo. Y esto los filósofos, los antiguos filósofos, los filósofos de la antigua Grecia, estoy hablando de Sócrates, de su discípulo Platón, de su discípulo Aristóteles, ellos estaban eh, siguiendo esa línea, ¿no? Y estaban muy preocupados por encontrar lo que ellos iban a llamar la metafísica, que sería qué está más allá de la física. Ellos dicen la verdad, la segunda verdad de las cosas, lo que está más allá de lo que se ve. Sin embargo, hay otra manera de ver, eso se llamaría metafísica, la mirada metafísica. La mirada metafísica se caracteriza por una definición, ya lo vamos a ir viendo en el discurrir de esta noche, vamos a ir viendo, que la mirada metafísica se caracteriza por una fuerte creencia de que el ser humano es como es como es. Y si es como es, entonces conócete a ti mismo, tiene sentido, porque tú puedes ser de determinada manera y ser útil conocerte. Ahora, si, si te cambias ese paradigma, y no lo cambió gente ahora moderna, sino contemporáneo de aquella época, contemporáneo de Sócrates, como, este, como Heráclito, por ejemplo,
que decía exactamente lo contrario, mientras que Sócrates sostenía, en realidad el maestro de Sócrates se llamaba Parménides, sostenía que nada cambia. Heráclito vino a decir, che, 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 no, 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 todo cambia permanentemente, el cambio es lo único permanente. Y ahora salto todo eso porque después lo vamos a ver con más detalle, pero si el cambio es lo único permanente, el ser humano también cambia. Y entonces, ¿tiene algún sentido ocupar mucho tiempo de mi vida para conocer quién soy? ¿O entender que yo me puedo construir, que me estoy construyendo todo el tiempo? Lo sepa o no lo sepa, sea consciente o no, estoy en permanente construcción de mí mismo. Por eso puse de moda un verbo que no tiene ningún sentido, que dice deconstruir, que sería algo así como el efecto contrario a construir. Bueno, no, no, nuestras experiencias no se deconstruyen. Tu cerebro no funciona así. Tu cerebro toma una experiencia y la siguiente experiencia se pega arriba y la modifica. Y la siguiente experiencia se pega arriba y por capas se va modificando. Pero eso no es deconstruir. Deconstruir sería sacar capas, sería desaprender. Y no es característico del ser humano la posibilidad de desaprender. La posibilidad del ser humano es aprender todo el tiempo. Lo que pasa es que nuevos aprendizajes modifican los aprendizajes viejos. Entonces, ¿para qué me ocuparía tiempo yo en aprender quién estoy siendo ahora, en vez de ocupar tiempo para construir el ser, ese que también se puso de moda decir mi mejor versión? Construir el ser que puedo llegar a ser, construir el ser que debo ser, que puedo ser para cumplir mis sueños. Y este es el primer mensaje que nos trae la ontología del lenguaje. Tú no eres, tú estás siendo. Y como estás haciendo, estás en construcción. Y si estás en construcción, cuanto más consciente seas de cómo es esa construcción y de qué forma te estás construyendo, más consciente vas a ser de las posibilidades reales que eso te abre. Me parece que hice algo que no tenía que hacer, pero no importa, que vamos de nuevo. Voy a volver a compartir, porque lo que quería hacer, claro, no, en realidad era pasar de diapo lo que quería. Ahí vamos. Vamos a dar una definición que suena como difícil, técnica y como incomprensible, pero rápidamente van a ver que se puede comprender. La ontología del lenguaje. ¿Por qué le puso este nombre eh, Echeverría? Bueno, porque él se estaba tomando de la tradición y del saber de los filósofos llamados lingüísticos, que tenía esta característica, ¿ya? de, de- de comprender, ya vamos a ver cómo, que nuestra condición de seres humanos hace que nos construimos en el lenguaje. Enseguida voy a ser más claro en esto. Pero nos construyen las conversaciones que sostenemos. Y esto es fácil de pensar, ¿cierto? Y si yo eh, pienso en eh, si yo pienso en una eh, acción desde un lenguaje que diga yo no puedo, va a ser muy distinto el resultado si arranco diciendo yo sí puedo, lo que fuera, ¿no? Yo no puedo aprender a nadar. Va a ser muy difícil que de ese lugar aprendas a nadar, casi imposible. Ahora, si, si logras entender que ese lenguaje el que te impide nadar no es el agua, no es tu cuerpo, no es la física, es un pensamiento que dice tú no puedes. Ese pensamiento es lenguaje. Y si cambias ese lenguaje y tú dices,
Sí, yo sí puedo aprender, si todos aprenden, ¿por qué no voy a aprender yo? Yo también puedo aprender a nadar. Entonces, inmediatamente se abre la oportunidad, la posibilidad de, de aprenderlo. Entonces, la ontología del lenguaje tiene que ver con esto, el ser que entiende que se construye en el lenguaje. Y después dice con una visión postmoderna. Para eso habría que entender qué es el modernismo. Para decir, somos posmodernos, por suerte, creo, estamos en eso. Estamos tratando de ser posmodernos. El modernismo es una corriente filosófica del siglo XX, porque hay que entender que en el siglo XIX lo que había era mucha, eh, mucha demanda y muy poca oferta, porque los mecanismos de producción eran lentos, eran ineficaces. Recién cuando los mecanismos de producción se aceleraron, cambió esto y entonces ya no era un problema de, de oferta, empezó a ser un problema de la demanda. Entonces, hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX, podríamos decir la, la verdadera revolución industrial, cuando se empieza a trabajar en serie, cuando se empieza a trabajar en línea, cuando la productividad empieza a ser un desafío que se mire y se atiende, entonces aprendimos los seres humanos que había una cantidad de cosas que hasta entonces no podíamos acceder y que ahora podíamos acceder. Por ejemplo, el papel, ¿no? Por ejemplo, los libros. Mientras que eran manuscritos, la posibilidad, bueno, monjes se pasaban la vida entera, había órdenes de monjes cuya tarea era formar gente que se pasaban la vida copiando la Biblia para que haya más Biblias, hasta que llegó la posibilidad de hacerlo en serie. Y entonces, de pronto, aquella primera, la de Gutenberg, la primera este, eh, imprenta que era ya una enormidad de posibilidades, pero así todo, había que hacer los moldes en plomo, letra por letra, y armar la palabra, palabra por palabra. Era una ineficacia total. Bueno, hoy uno puede poner Sagrada Biblia y luego apretarle un imprima en tu propia casa y te imprimís tu propia Biblia y en un rato. Quiero decir con esto que la evolución tecnológica permitió cambiar la escasez por la abundancia. Entonces, cuando aprendimos, por ejemplo, que el tomate era algo que se podía consumir solamente en una época del año que tenía que ver con cierta temperatura y humedad, pero a alguien se le ocurrió meterlo en una lata, hacerle un proceso y tenemos el tomate todo el año. Ahora, si hubiera sido esto un proceso del siglo XIX, porque en el siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, sí había tomates en conserva, pero lo hacía la abuela para la familia en un fuentón y lo tapaba con aceite para que no se echara a perder, le daba un hervor y entonces tenía para hacer la salsa. Pero cuando alguien entendió que eso se podía hacer en serie, y entonces hicieron millones de latas. Ahora el problema era al revés. Hay tantas latas de tomate que tenemos que salir a buscar quién la consuma. El problema deja de ser la oferta, sino la demanda. Entonces esto pasó y eso se llamó modernismo. ¿Qué era el modernismo? Una corriente o un estado del ser humano, una corriente filosófica que se caracterizaba por encontrar la felicidad en el consumo. Entonces, en el modernismo tenías heladera, en el modernismo tenías el tipo de comida que vos querías, tenías viaje a cualquier lugar. El modernismo que logramos en el siglo XX, por supuesto que con todas las inequidades que no hace falta que marquemos acá, pero está claro que no toda la humanidad llegó de la misma forma. Siempre hubo gente en la escasez y que además se moría y se sigue muriendo de hambre.
En este caso, es otro problema más que tiene que ver con la distribución, no con la escasez. La escasez de producto marca una etapa. La abundancia de producto y la búsqueda de tener derecho a tener esos productos en tu casa, a tu alcance, marcó la etapa que llamamos modernismo. Ahora, el ser humano a finales del siglo XX, teniendo en cuenta que en el siglo XX ocurrieron las dos guerras mundiales, ocurrió el nazismo y ocurrió el comunismo. Entonces, a finales del siglo XX, el ser humano se dio cuenta que no era esa la felicidad. Y empezamos a generar una cosa distinta. Empezamos a mirarnos de una manera distinta. Empezamos a ver que la organización eh, autoritaria ya no tenía sentido. Empezamos a entender, porque hay cosas hay pequeños avances en la tecnología que uno no se da cuenta hasta que está instalado la transformación que traía. Por ejemplo, por ejemplo, en 1968 ocurrió la primera píldora anticonceptiva eh, efectiva. Fue tan grande esa revolución, porque ¿saben qué significaba? El ser humano siempre tuvo relaciones sexuales porque quiso, o a veces porque lo obligaron, generalmente en la organización patriarcal, porque era obligación de la mujer tener hijos, y el varón entonces tenía deseo y la mujer tenía hijos. Pero la mujer cuando estaba teniendo una relación sexual estaba su cabeza pensada, conectada con un embarazo que no quería porque ya tenía 8 hijos. Y por eso tenían 14 después. Lo cual quizás para esa época estaba bien, porque tengamos en cuenta, por eso digo, hay pequeñas cosas que se cruzan y que nos explican. Tengamos en cuenta que el primer antibiótico, que fue la penicilina, ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, 1945. Hasta antes de 1945, una mujer se infectaba durante un parto y se moría. Y se morían muchas en la perinatología. ¿Y por qué se tenían 14 hijos, 12 hijos, 8 hijos? Porque entraba una pequeña enfermedad, como por ejemplo la fiebre tifoidea, que es una enorme enfermedad cuando no tenés agua y cuando no tenés antibióticos. Si te pasa esto en Nigeria es una tragedia, pero si te pasa esto en Argentina, en La Pampa o en Uruguay, vas al médico, toma las medidas que tiene que tomar, te provee, te hidrata para que no te deshidrates y te da un antibiótico tan simple como la penicilina y se acabó el tifus. Y la gente se moría como mosca de tifus. Y apareció el remedio mágico para la tuberculosis. Miren, en una familia de 14 hermanos entraba la tuberculosis por uno de ellos que se contagiaba en la escuela y se morían 4, 5, 6, porque no se podía evitar el contagio, porque tampoco se sabía cómo, y porque no había tratamiento para hacer. De pronto aparece la vacuna y terminamos con una terrible fantasma. Y entonces todo esto fue llevando a que las familias dejaran, porque uno dice, bueno, ¿por qué tendrían 12 hijos? Bueno, es que no, primero no lo podían evitar, porque las relaciones sexuales eran eficientes para aquello que la biología había preparado. Lo que la biología quería es que la vida humana se reprodujera y se mantuviera. Y entonces, si se iban a morir 5 de tuberculosis y 3 de lepra y 2 de sarampión, y tenías que tener 15. Y esto pasaba. No estoy hablando de 4 siglos atrás. Estoy hablando de 50, 60, 70 años atrás, nada más. Por eso digo, una cosa tan simple como haber encontrado un mecanismo apropiado para impedir la formación de la progesterona, para que no haya embarazo,
trajo unos cambios conductuales fantásticos. Lo primero que pasó es que la mujer se pudo desentender de estar todo el tiempo o embarazada o perinatal, o sea, en etapa posparto, o embarazada de nuevo, o en etapa de posparto de nuevo. O sea, o está amamantando, o está embarazada, o está amamantando, o está embarazada. La mujer cuando se pudo sacar ese problema de encima, entre comillas, para el problema, ese rol, pudo ampliar todos sus roles. Y entonces pudo ver que podía hacer todo. Y el hombre también lo descubrió. Y entonces lo primero que pasó es que se duplicó la capacidad de producción en el mundo. Porque si la capacidad de producción estaba dada por la presencia de los varones, ahora estaba la mujer también ahí. El posmodernismo viene cuando dejamos de estar tan preocupados por el tener cosas y empezamos a pensarnos de una manera más evolucionada o de una manera más interior o más integral. Ese es el posmodernismo en el que estamos sumergidos. Yo ahora escucho cada rato espacio holístico, medicina holística, recetas holísticas. Bueno, si en vez de poner holística le pusieran posmoderna, sería igual, porque tendría que ver con esta mirada de que el ser humano no es nada más que su capacidad de consumir. Todo el siglo XX, grandes empresas, Coca-Cola, Gillette, 3M, Ford, y podría nombrarles muchas más, se dedicaron a, si quieres ser feliz, toma Coca-Cola. Si quieres ser feliz con tus amigos, toma cerveza Quilmes. Si quieres, ¿no? Eh, Estuvo todo el tiempo tratando de convencernos de que la felicidad era eso. El ser humano se dio cuenta que ahora tenía acceso a todo eso y que la felicidad no estaba ahí. Y esa es la etapa postmoderna en la que estamos. Y también post-metafísica. ¿Por qué? Porque aparecieron, yo nombré recién a Heráclito, que era aquel que hablaba de que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque el río cambia, y que todo está en cambio permanente. Bueno, pero estoy contándoles de un filósofo que se dio cuenta de esto hace 2000 y pico de años. Pero después vinieron otros. Vino Nietzsche, vino Heidegger, vinieron filósofos que se dieron cuenta que en realidad no hay una manera de ser, porque como estamos en permanente cambio, hay una manera de estar siendo y que eso es dinámico. ¿Y cómo se cambia el ser? Y ahí nos metió en un problemón, porque teníamos que respondernos una pregunta que le voy a dejar abierta para que ustedes lo piensen. ¿Los seres humanos somos según lo que hacemos o hacemos según quién somos? ¿Peralta llega tarde porque es impuntual o Peralta es impuntual porque llega tarde? Enseguida me van a decir las dos cosas, pero no les voy a dar la respuesta, porque lo que importante es saber que sea puntual o impuntual, Peralta puede cambiar. Y este gran salto cuando salimos de del paradigma metafísico. Y entonces empezamos a ver que se puede modificar el modo de hacer, y si cambio la forma de hacer, cambia la forma de ser. Si yo empiezo a hacer de otra forma. ¿Qué pasaría con Peralta el impuntual si llegara todos los días temprano? Al cabo de un tiempo tendríamos que decir Peralta el puntual, porque cambió su forma torpe. Y si aprende que está mal, que está feo ser torpe, y empieza a ser delicado y se fija, y está atento y ya no vuelca más el vaso,
y dejará de ser el torpe. Y esto fue calando y calando hasta meterse, por ejemplo, con la inteligencia. Porque eh, este niño es más inteligente que su hermano. Y el hermano es menos inteligente que el niño. Cuando uno mira así, pareciera que la inteligencia fuera un objeto eh, totalmente objetiva. Y de pronto entendemos que no, que es subjetivo, que es una mirada, que no hay una inteligencia, que hay mucha inteligencia. Y que que es un genio para las matemáticas, no tiene ninguna inteligencia artística. Y este otro, que no, que no nunca va a poder resolver este, un ejercicio combinado de despejar X e Y, pero que tiene una entonación para cantar que es una maravilla. Y este otro, que ni canta ni resuelve problemas matemáticos, pero combina los colores y hace. Es decir, aparecen las otras inteligencias. Yo lo escuché cantar a Maradona, me pareció que no era un buen cantante. Yo lo escuché hablar y me pareció que yo lo vi cómo condujo su vida y me parece que no había inteligencia ahí tampoco. Y desplazarla en el espacio con una capacidad que lo hizo el número uno, el genio. Claro, porque era otra inteligencia. Y así aprendimos que había muchas inteligencias. Y esto, entonces, eh, metafísicamente, encuadrar a la gente, rotular a la gente no era correcto y que siempre podemos estar en cambio. Esta mirada postmoderna y postmetafísica que nos permite entender que podemos modificar el modo de hacer y por lo tanto el modo de ser, de esto se trata la ontología del lenguaje. Es la filosofía que vino a hacerse cargo de los problemas que la humanidad tenía para seguir desarrollándose en el tercer milenio. No hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado si no fuera porque tuvimos esta capacidad. Fíjense la evolución científica, tecnológica, por ejemplo, en el mundo de las comunicaciones, que ocurrió en el tercer milenio, ahora en estos últimos 25 años. ¿Por qué? Porque empezamos a compartir el fenómeno comunicacional. Fíjense lo que pasó en el mundo de las comunicaciones. Entonces, estamos investigando un, un tratamiento de cáncer del tumor cerebral de tal característica, y hay un equipo que está en la India, hay otro equipo que está en China, hay otro equipo que está en Corea, hay otro equipo que está en Estados Unidos, hay otro equipo que está en la Argentina, hay otro equipo que está en Perú, y todos están sumando sus observaciones y aparece una cantidad fantástica de saber que nos permite resolver el problema más grande que tenemos. También es cierto que el poder no siempre está a favor de esto, que a veces el poder genera esto, tales como cosas como esta, y el poder genera cosas como este cambio climático que niegan, que sin embargo lo estamos viendo. Bienvenida. El aire. Estoy dando la clase al aire. Bueno, entonces eh, quería, este señor que está acá en la pantalla ahora mismo, lo nombré hace un rato, es Humberto Maturana, es un biólogo contemporáneo, bueno, contaba, murió hace, me parece que unos 7 años, y muy viejito. Yo la última vez que lo vi fue acá en la Universidad de Córdoba. Él es chileno, pero casi nunca vivió en Chile, estuvo casi todo el tiempo viviendo en, Estados Unidos. Pero,
Tendría como 85 años cuando yo lo vi. Bueno, hizo cosas muy importantes Humberto Maturana. Para, él estuvo postulado para el Nobel por ciertas investigaciones que hizo que no viene al caso. Porque a mí lo que me interesa es tomar la parte que, que vamos a usar de Maturana. Lo vamos a usar a fondo, lo vamos a estudiar a fondo. Porque Maturana es el que propone cambiar la pregunta acerca del ser, que supone la existencia de una realidad objetiva, independiente del observador, a la pregunta por el hacer, que toma como punto de partida la objetividad. Es decir, Humberto Maturana diría que, que este vaso, demostrando que este vaso, este, según quien lo mire, podría decir, por ejemplo, que esta agua es pura, otro diría que, tengo acá un especialista en agua que diría, no, no, tiene olor, no, no puede ser pura. Y otro me miraría tras luz y diría, no, hay unas partículas, no, no es pura. Y esto va a depender, ¿de qué va a depender? Del observador. Humberto Maturana es el que nos plantea que los hechos son lo que son en el mundo de los hechos y que las interpretaciones de los hechos es algo diferente a eso. Eh, voy a, voy a proponerles como una, como un desafío. A ver, yo no sé si, seguime con la cámara, vos apuntame con la cámara. Quiero que se vea acá. Arrímate con la cámara. En realidad quiero que vean, porque les voy a hacer una pregunta. Supongamos que fueran cuadrados perfectos, ¿no? No empiecen con exquisiteces, porque estoy haciendo a mano alzada y a los fines de ejemplificar. Lo que quería preguntarles es, ¿qué pasó? A ver ahí. No, no, yo la cámara tiene que apuntar acá. No, es la luz de la cámara, es la luz del... No se ve, la figura. Mira vos, no tenemos solución. Bueno, no se ve. Bueno, ven que yo les dije que tengo un equipo de colaboradores altísimamente eficiente. Ahí se ve. La gente no ve eso. Bueno, bueno. Tendré que dejar probablemente de compartir para que se pueda ver, para que yo pueda ver lo que está viendo la gente. Ahora sí. Bueno, ahí está. No, no me había dado cuenta, perdón. Eh, no se está viendo. No es lo que se ve en la pantalla, sí. No es lo que se ve en la pantalla. Ah, bien, bien, bien. Bueno,
quería hacerles una pregunta. Quería hacerles una pregunta que era, ¿cuántos cuadrados ven ustedes acá? A ver quién me puede contar. Yamila, ¿cuántos cuadrados ves acá? ¿Me ves, Yamil? Santiago ve 10. ¿Cómo Yo sería? veo 1, 3, 9, 10, 11, 9. yo 14. Ahí A va. ver. ¿Qué quiero decir? ¿Para qué hago esto? Porque, claro, lo primero que uno hace es 3 por 3, 9. 9. Pero alguien dijo, no, no, para, porque el de afuera también vale. Entonces son 10. Y acá Eso adentro. hace que los demás abran la cabeza y digan, ah, hay más cuadrados, claro, acá queda otro formado, y acá queda Ujú, otro, y acá queda otro, ujú. y acá queda otro, y son 14. Y entonces, de la respuesta rápida de 9 aparece, ah, no, claro, 10. Y eso 10 le abre la posibilidad a que otro siga profundizando. Este es el modo de construir los conocimientos en el tercer milenio, en el que la observación de uno se suma a la observación del otro y dice el otro, ¿no? Eh, y esto es importante porque por ahí nos quedamos enredados en tener razón o tener más razón o saber más que. Cada vez más, miren, eh, ¿cuántas inteligencias artificiales gratuitas hay? ¿Cuántos programas de código abierto hay? Porque al principio de la computación no era así, ¿no? Cualquier programa que vos querías usar, tenés que buscar el dueño y pagarle. Y de pronto se dieron cuenta que no era ese el sentido. Y entonces empezó a multiplicarse la posibilidad de qué pasa si comparto. Ahora vuelvo sobre estos conceptos. Antes voy a pasar por una mirada que también tiene que ver con el ser humano con el que queremos trabajar. Ahora, primero, Lenguaje, razón, cuando cuerpo. yo te haga así, me lo traigo. Bueno, esto es como un pequeño gráfico para destacar la característica trinitaria del ser humano. Quiere decir tres ejes o tres dominios, ¿no? Por eso están representados por estos gráficos de Venn, porque se refieren a dominios, que son órganos distintos, con funciones distintas, y que la concurrencia de ellas es lo que nos van a construir en el ser humano. Es decir, el ser humano se encuentra, acá lo voy a marcar con la flechita, si Dios quiere. ¿Se ve? ¿Se ve? Claro, porque hay una parte que nos hace humanos que es la razón. Hay una parte que nos hace ser quienes somos, que es el cuerpo. Y hay otro componente que nos hace ser quienes somos, que son nuestras emociones. Ahora, el ser humano, entonces, ocurre acá en el lugar en el que se conjugan los tres dominios, el dominio de la razón, la corporalidad y las emociones. De estos tres, el que tiene el lenguaje, que tiene el lenguaje es la razón. Claro, va a tener que conjugar con el cuerpo para poder expresarlo y va a estar Hacemos, incidido por las emociones. hacemos y sentir.
Por eso, por ahí dice principio de coherencia, porque esto lo vamos a usar mucho en el coaching, que es la coherencia que hay entre estos tres componentes. Ustedes saben que una emoción genera un estado corporal y otra emoción distinta genera un estado corporal distinto. Y al revés, si yo ando así por el mundo, estoy a disposición de ciertas emociones que si cambio la postura, el cuerpo, las emociones inciden en el cuerpo incide en las emociones. Un ataque de hígado es del cuerpo, pero te va a poner probablemente de un humor muy particular. Y el pensamiento que está representado a través de palabras, por eso lo del lingüístico, lo del lenguaje, y el pensamiento pasa lo mismo. Un pensamiento dispara una emoción condiciona el pensamiento, un pensamiento acelera el corazón, el- ciertas situaciones corporales determinan mi manera de razonar. Es decir, estos tres dominios se entrelazan todo el tiempo con una coherencia. No hay forma de que no estén conectados. Por supuesto, cuando estamos hablando del coaching, cuando estamos hablando de trabajar con una persona, estamos hablando de trabajar con los tres ejes. Por eso vamos a ver muy a fondo algunos aspectos de nuestro cuerpo, algunos aspectos de nuestro modo de pensar y algunos aspectos de nuestras emociones. Esto se den cuenta que sigo hablando de Humberto Maturana y del principio del observador. Porque dice Humberto Maturana, observando esta coherencia entre los tres dominios, que el observador que somos está constituido por una combinación del estado de ánimo en que nos encontramos, más el cuerpo disponible que tenemos para la acción, más las conversaciones internas o externas que tenemos. Esta definición, que viene muy sucinta, desencadena una cantidad enorme de pensamientos, de deducciones que uno hace a partir de ahí. Porque, eh, supongamos, yo eh, me doy cuenta que tengo una gana de jugar un partido de fútbol espectacular. Y cada vez se dice, qué lindo jugar un partido de fútbol. Ahora, eso es pensamiento. ¿El cuerpo está disponible? ¿Para qué tipo de partido de fútbol va a estar disponible en mi cuerpo? Y eso que le pasa al cuerpo, ¿qué va a pasar con mis emociones? Digamos, cuando viene la pelota y yo creo que voy a alcanzarla, porque siempre la alcancé, y pasa a 2 metros y no pude ni arrimarme, me doy cuenta que entonces me afecta emocionalmente porque no hay una corporalidad disponible para lo que el pensamiento está decidiendo. Entonces, será necesario trabajar todo el tiempo en esta coherencia. Eh, no podemos trabajar con seres humanos solamente desde su cuerpo. Esto, por ahí la medicina cae a veces en esos errores. No podemos trabajar solamente desde lo emocional, ni podemos trabajar solamente desde lo lingüístico, que es la combinación de los tres componentes. En la, en la mirada eh, del coaching ontológico que les voy a proponer, vamos a tener tres postulados básicos. Yo voy controlando cómo estoy. Cómo se ve. Tres postulados básicos. El primer postulado básico, el punto de partida,
interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Cuando uno dice esto, pareciera que está hablando de que los seres humanos pueden hablar. Y no, porque entendido así, sería el concepto viejo del lenguaje. Porque entonces el lenguaje sería como descriptivo. Como lo que hace el lenguaje es describir. Entonces yo puedo decir cosas que pasan o describir las cosas que pasan. Lo que nos hace que somos seres lingüísticos es que el lenguaje nos construye en el ser que somos. Esta es la clave. Otro autor que oportunamente vamos a ver, se llama Martin Buber, en 1880, me fui otro siglo más atrás, decía que los seres humanos somos el resultado de tres conversaciones. Las conversaciones que sostenemos con los demás, las conversaciones que sostenemos con nosotros mismos y las conversaciones que sostenemos con los sagrados misterios de la vida. Y los sagrados misterios de la vida se tratan de eh, aquello que podemos llamar como espiritual o religioso. Pero las conversaciones que sostenemos con los demás y que sostenemos con nosotros mismos, fíjense, hay un cuentito eh, muy simple que dice que iban tres ranitas saltando alegre, porque era un día como hoy que había llovido, estaban contentos los charquitos, las ranitas, ranitas pequeñas, jovencitas, sin experiencia, van saltando, saltando. Mejor alguien me puede ayudar. Tarro de la leche. Que me parece que tiene un nombre ese tarro de la leche, que tiene como dos asas y una tapa. Tiene un nombre particular, pero yo no lo sé. La cuestión es que las ranitas saltan y caen adentro del tarro, que está hasta la mitad de leche. No hacen pie y nadie se puede trepar por dentro de ese tarro, menos una rana. Pero pueden nadar. Así que empiezan a nadar con desesperación y a gritar auxilio, auxilio. Y entonces unas ranas viejas que están por alrededor se, se cayeron al tarro, de hecho, se van a ahogar. Se arriman y empiezan a correrse la bolilla y se empiezan a llegar lleno de tambo. Sí, parece que tambo. El, el tarro que tiene la leche se llama tambo, igual que se llama la institución o el lugar donde se cría la vaca. Bueno, lo vamos a tomar como tambo. Están ahí las ranitas nadando y se llena de ranas adultas alrededor que empiezan a decir, qué desgracia, se van a ahogar, no hay modo de salvarla, nosotros no podemos hacer nada, porque ¿qué podemos hacer un grupo de ranas acá? No podemos ni volcar el tambo, ni nada, no podemos hacer nada. Y las ranitas sostienen y sostienen y sostienen. Pobrecitas, mira cómo se agotan, mira cómo se cansan, se van a morir. Y siguen, hasta que las, las ranas viejas van repitiendo esta, esta sentencia. Y una de las ranitas no da más, deja de nadar, se va al fondo y se muere, se ahoga. Y el griterío de la rana, ya se murió una, se van a morir las tres, pobrecitas, porque no hay forma de salvarla, porque no hay nadie que las pueda salvar. Y las ranitas que siguen, las dos que quedan que siguen, que siguen, que siguen. Hasta que otra ya no da más, cansa, se entrega, se va al fondo y se muere ahogada. De nuevo las ranas viejas, desesperadas. Miren, otra más, se van a morir las tres, pobrecita. Mejor que se entregue, sería lo mejor que podía hacer, dejar de pelear, entregate y listo. Y la ranita sigue, sigue, sigue. Tanto han batido entre las tres, las dos y la una, esa leche, que la leche, ¿saben qué pasa cuando uno bate mucho la leche? Se convierte en manteca. La leche se convierte en manteca. La ranita puede hacer pie y salta afuera del tambo. Y las ranas muy felices. Y una dice, qué, qué irónico. Justo viene a salvarse la sordita. ¿Se entendió? La que no escucho.
El que no escuchó que no se puede salvar, que conviene que se entregue, que mejor que deje de pelearla. Era sordita y eso la salvó. Así somos los seres humanos. Somos seres lingüísticos. Cuando tenemos alrededor gente que nos anima, nos animamos. Cuando tenemos alrededor gente que nos desanima, nos desanimamos. Cuando tenemos alrededor gente que resalta nuestras mejores condiciones, las potenciamos. Y cuando tenemos alrededor gente que nos ignora, nos ignoramos. Cuando tenemos alrededor gente que destaca nuestras peores cosas, las, las, las creemos. Nos olvidamos que ese que está al lado de afuera también está haciendo una interpretación. Aunque sea mamá, la abuela, la maestra, es una interpretación. Yo estoy en el mundo desde mi interpretación. Vos estás en el mundo desde tu interpretación. Como vos lo veas, es tu mundo. Como yo lo vea, es mi mundo. Este es el desarrollo que hace eh, Puerto Maturana de la teoría del observador, que comprende que no somos, no somos, es dinámico, estamos siendo de determinada manera y que las conversaciones que sostenemos nos construyen de ese modo. El segundo postulado dice que interpretamos entonces al lenguaje como generativo de la identidad. El lenguaje es el que genera mi identidad. Yo soy como creo ser. Los seres humanos vivimos dentro de un relato. Y según el relato que vos tengas, si vos tenés un relato de felicidad, te vas a sentir feliz. Y si tenés un relato de desamor, vas a vivir en el desamor. Si tenés un relato de rechazos, vas a vivir el rechazo. Los seres humanos nos construimos en el lenguaje que usamos. Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Esto tiene consecuencias fantásticas y créanme que estos tres postulados, junto con los tres principios que forman la ontología del lenguaje, es lo que le da sentido a esta profesión del coaching. Ah, ah, bueno, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, y lo hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. ¿Se entendió? No solo Peralta llega tarde porque es impuntual, sino que también, al revés, es impuntual porque llega tarde. Y este juego de, de- lo de la puntualidad es fácil de entender, pero por ahí si hablamos de la simpatía, la empatía, la respetuosidad, yo soy como creo ser y hago según como soy. La acción genera el ser y uno entonces es según lo que hace. Peralta cambia la forma de viajar y entonces empieza a ser puntual. Ah, mira, está mal, bueno, no importa, está mal animado, pero el primer principio decía, no sabemos cómo son las cosas. Esto es Humberto Maturana puro. No sabemos cómo son las cosas. Solo sabemos cómo las observamos, cómo las interpretamos. Es decir, que vivimos en mundos interpretativos. Y según qué interpreto. Yo no sé al final si esta agua es pura o no es pura. Lo que sí sé es que yo la interpreto de una forma y que vos de otra y que vos de otra. Que mi mundo va a depender de las interpretaciones que yo haga. Entonces, sumando esas dos cosas, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y de nuevo, si me voy a la verdad metafísica,
aquella que buscaba Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los doctores de la iglesia. La línea de la verdad es una cosa. Y si lo pensamos desde donde podemos verlo en el tercer milenio, la verdad es una jerarquía que le asignamos a una proposición lingüística que no escapa a la regla general. Es decir, que la verdad para este observador es una y la verdad para esta observadora es otra, porque somos observadores distintos. Y lo que tenemos en común es el puente que podemos establecer desde el lenguaje. Nuestras percepciones son limitadas, muchas veces engañosas. Percibimos desde un punto de vista determinado, en un momento y un espacio dado, y dentro de determinados condicionamientos específicos. Están todos ahí, están todos despiertos, nadie está dormido, ¿no? Tenemos una de las personas presentes y salió a ver su auto porque estaba chocado, sí, claro. Este, el agua movió autos y arrastró unos para allá y otros para allá y claro, algunos chocaron entre sí. Trabajo para la compañía de seguro. Percibimos desde un punto de vista determinado, en un momento y un espacio dado, y dentro de determinados condicionamientos específicos. Por eso decía, vivimos dentro de un relato, y ese relato va cambiando. Y lo que vos podés contarme sobre vos y tu vida hoy no es lo mismo que podías contarme hace 5 años, ni va a ser lo mismo que podés contarme dentro de 5 años. Miren lo de las percepciones, ¿no? Estoy toda la madrugada dibujando para hacer esto. ¿Qué ven ahí? Esa escalera no puede existir, ¿no? Porque si existiera, uno de estos, según yo fijo mi vista en el primero o en el segundo, uno de los dos está sentado en un eje, en una pared vertical, porque no hay una escalera en realidad. Es una manera que si lo miro así pareciera dos señores sentados en una escalera. Cuando miro con más atención dónde está sentado cada uno, pareciera que hay uno que está sentado, o esta, por ejemplo. Parecen tres personas absolutamente de distinto tamaño, porque no lo son. Claro, ahí tienen esta impresión, pero ellos ven lo que luego acaban. Avísame si ven, si ven. Entonces, miren, que yo no cambio mis manos, tiene el mismo tamaño que este, tiene el mismo tamaño que este. En vez de las manos, pongo una regla y este, digo, fíjense, tiene el mismo tamaño que este, y tiene el mismo tamaño que este. Ven que llega de la cabeza al borde de la pierna, de la cabeza al borde de la pierna. Lo que pasa es que el punto de vista, el contexto, no deja duda de que hay tres tamaños distintos. Pero claro, de eso estoy hablando, de que como observadores tenemos riesgo de estas confusiones. ¿Las líneas horizontales son curvas o son rectas? Y enseguida pareciera que son curvas. Sin embargo, son absolutamente rectas. Lo que cambia son el fondo.
Y esta princesa, en realidad es porque la estás viendo al revés, porque la verdad es esta. Es la misma. Lo único que hice fue darle vuelta de cabeza. Ahora me di cuenta cómo me engañaron. Perdón, a veces pasa eso, ¿no? A lo mejor es al revés. Y este antiquísimo ejemplo, que se llama jarrón de Rubín, que es un jarrón, o son dos personas enfrentadas mirándose. ¿Mm? Claro, pero Rubín es el que está ahí. ¿Y este? ¿Cuántas personas hay ahí? Miren, ¿ven el perro al costado? ¿Ven la persona que está en la oreja? ¿Ven la mexicana que tiene un bebé en brazo en la oreja? ¿Ven el mexicano que forma la nariz? Miren, ahí le puse nombres. 9 ahí. 9 rostros, 9 caras, 9 personas. Pero visto así, uno dice, pareciera que está viendo. Y entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué estoy mostrando esto? Para empezar a corrernos de la certeza de que las cosas son como yo las veo. No, las cosas son como son. Entonces, fíjense, si ante una figura, ante algo tan físico, tan concreto, tan objetivo como una figura, un jarrón que está ahí afuera, yo puedo equivocarme tanto ante algo concreto, algo más abstracto, más subjetivo, ¿no será más difícil? Por ejemplo, la amistad, la fidelidad, la sinceridad, la honestidad, porque esos son mucho más subjetivos. Para mí es honesto. Y el otro dice, no, no, eso que estás haciendo es muy deshonesto. Yo te estoy diciendo la verdad, no, la verdad es la que yo te digo. Y en realidad son observadores distintos que están haciendo observaciones distintas. Este es el punto de partida de cualquier cosa que hagamos con el coaching, es entender que las cosas son según el observador de los observadores. Cuando yo, este no lo vimos, me faltaba este. ¿Qué ven ahí? No, son dos muchachas que están brindando. ¿Eh? ¿No ven? ¿No ven la carita una, la cara de la otra? Tienen como algo con lo que brindan. Los pechos, la panza, la mano. ¿Ven? Tiene tetas. Sí, sí tiene tetas. La muerte. Bueno, entonces el observador le da sentido al acontecer. Y en base a ese sentido actúa. Y entender esto es una pieza clave porque todo el tiempo estamos dando respuesta a lo que creemos o la respuesta que creemos que es la única. Y muchas veces ocurre
que no estamos felices con los resultados. No estamos felices con los resultados. Sin embargo, creemos que no podemos hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque mientras que yo siga siendo el observador que estoy siendo, mientras que yo siga siendo el observador que estoy siendo, voy a seguir viendo una calavera. En realidad había una señorita con tetas, diría mi amigo, ¿no? Había una señorita ahí con... Había otras posibilidades para actuar en mi vida. No hay una realidad única afuera, cada observador la interpreta a partir de su mirada. Los problemas que nos afectan y nos hacen sufrir no dependen del mundo externo, sino de las interpretaciones que tenemos de nosotros mismos y del mundo. ¿Cuándo aprendimos esto? En unas etapas muy tempranas de nuestra vida. Tiene mucho que ver con las conversaciones externas que escuchamos en los primeros años de vida. Estuvimos con gente muy estructurada, con gente muy rígida, con gente muy... Bueno, aprendimos a hacer de ese modo. Si estuvimos con gente que nos desaprobaba o con gente que nos aprobaba, si estuvimos con gente que ponía expectativas en nosotros o gente que no ponía expectativas en nosotros, cada una de estas cosas fueron construyendo el observador de la realidad que yo soy hoy, adulto. Y entonces las opciones, las posibilidades surgen ahí. Nuestras interpretaciones dependen de nuestra manera de observar, de la estructura del observador que soy. ¿Qué constituye la estructura del observador que soy? Y acá está los, los tres ejes que habíamos puesto al principio. El observador que soy está constituido por un estado de ánimo, la corporalidad del cuerpo, como está mi cuerpo, y las conversaciones internas y externas que surgen a partir de lo que puedo. El observador que soy, el relato que construyo, tiene que ver con esos tres ejes. Nuestras distinciones nos impulsan o nos frenan. Toda interpretación abre o cierra determinadas posibilidades, habilita o inhibe determinadas acciones. ¿Para qué viene a ver a un cliente que coach? Porque desde su interpretación tiene caminos cerrados, no está logrando los objetivos que quiere y le está pidiendo que le muestres otras posibilidades. En otras palabras, le está pidiendo que, che, de donde yo miro el mundo, no tengo otra opción. ¿Y qué hace el coach? ¿A qué se dedica? La ontología del lenguaje puede abrir posibilidades de acción y de intervención que otras interpretaciones no pueden ofrecer. La capacidad de transformación del mundo está asociada al poder de nuestras interpretaciones. Y acá quiero mostrarles a qué se dedica un coach. Esto es el modelo OSAR, esto es el- la síntesis del curso que yo les vengo a proponer, el taller que yo les curso anual que les vengo, ese modelo que se llama OSAR, donde la R tiene que ver con la realidad, los hechos. La O tiene que ver con el observador que yo soy. Ven la palabra OSAR. La A tiene que ver con las acciones que el observador cree que puede hacer. Y ahora la R viene a ser los resultados que desea obtener. Vamos de nuevo. ¿Dónde empieza? En el mundo real de los hechos. La persona viene y me dice, yo tengo un almacén en un barrio y me está pasando esto. Esta es la realidad que él me cuenta según lo que él ve. ¿Qué hago yo? Observo al observador, veo de dónde está mirando su realidad, cuáles son sus creencias fundadas, qué cree él de sí mismo, qué cree él de su barrio,
qué cree él del mundo, qué cree él acerca de la riqueza, qué cree él acerca de las necesidades. Observo al observador. Entonces, miro cómo acciona, porque lo que me viene a pedir es que quiere cambiar esa realidad por otro resultado. Si yo, para plantearle resultados distintos, veo, miro la acción, eso se llama aprendizaje de primer orden. Digo, mira, lo que pasa es que vos tendrías que abrir una hora antes y también mantener abierto los domingos de la tarde. ¿Qué indicación le estoy dando sobre la acción? ¿Eso alcanzará para cambiar? No, no alcanza para cambiar. ¿Por qué? Porque los aprendizajes de primer orden son poco sustentables, son muy poco sustentables. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que mirar cómo es este observador, según, no sé, vamos a ir a ver. Según este observador, cambios en el observador que tú eres producen un aprendizaje de segundo orden. Y ese aprendizaje es transformación. Ahí sí hay una transformación. Tal vez termine abriendo por la mañana, más temprano, y también el domingo. Tal vez. Pero lo que va a cambiar realmente sus resultados va a ser que él cambie el relato y el modo de relacionarse que tiene con eso. El, el aprendizaje de segundo orden es cuando la transformación ocurre en el observador. Y la S, ¿por qué? Porque todo esto ocurre hacia adentro del sistema. Y en definitiva, un resumen de todo lo que he dicho. Si nosotros somos seres lingüísticos, ¿tiene alguna pregunta? Observación, pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escribe. ¿Cómo hago para cambiar al observador? Lo habíamos dicho al principio, o hace un rato, el, el hacer deviene en ser. Entonces, yo tengo que primero identificar cuáles son las creencias que son limitantes en, en la observación que yo estoy haciendo. Cambio de mí mismo o cambio del otro, ¿no? ¿Cuáles son las creencias limitantes? ¿Y cómo vamos a modificar esas creencias? Y entonces hay un hacer que empezar a hacer. Y cuando empieces a hacer distinto, van a ocurrir transformaciones reales que van a llevar a un ser distinto, a un observador distinto. Tu vida tiene que ver no con lo que vos creas, ni con lo que vos digas. Tu vida tiene que ver con lo que vos hagas. Pero para ser distinto, tenés que creer distinto y decir distinto. Bien, empieza por un cambio que es lingüístico primero. Entonces, si yo digo, no, porque yo me cuesta tanto concentrarme y terminar las cosas que empiezo, y mientras que esté parado ahí, me va a costar mucho. Este, ¿Te mojaste de nuevo? Perdón, llegó nuestra amiga. ¿Qué pasó con tu auto? Y ya estaba sueltito. Bueno, yo pensaba hacer. Y queda donde tu casa. ¿Querés? ¿Tenés cómo ubicarlo? Bueno, bien, bien.
Bueno, nuestra amiga acaba de entrar porque su auto fue acorralado con el agua contra otro auto y se rompió. Amiga, buen viaje. Avísame, te puedo ayudar. El auto anda. Bueno, avísame cualquier cosa. Queda una charla pendiente. Chao. Si nosotros somos seres lingüísticos y nuestro presente actual es el resultado de conversaciones del pasado, nuestro futuro depende de las conversaciones que construyamos en el presente. ¿Entendió? Si yo hoy soy el resultado de las conversaciones que tuve hace 5 años, mi vida dentro de 5 años va a tener que ver con las conversaciones que sostenga ahora. Ahora, si yo hago consciente cuáles son las conversaciones que me retienen en el lugar que no quiero para realmente hacer la transformación que quiero hacer, entonces va a cambiar mi relación de coach. Si podemos diseñar nuestras conversaciones, podemos diseñar nuestro futuro. El futuro se puede diseñar. Si podemos diseñar nuestras conversaciones, podemos diseñar nuestro futuro. Bueno, ¿qué es un coach? Es un profesional. Primero por eso dijimos coach, ontológico, sistémico y profesional. Es un profesional que escuchando, porque somos profesionales lingüísticos, que escuchando a su cliente puede distinguir cuáles son las conversaciones que están sosteniendo esta manera de estar siendo y que no lo lleva al resultado que quiere, y acompaña a la persona o a la organización a la que asiste para su transformación en otra estructura más eficiente, como persona o como organización. Eso es lo que hacemos los coach. Todo lo demás es una enorme mentira. Esa cosa de tú puedes ser quien tú quieras ser, dicen los coaches de plástico, ¿no? Tú puedes ganar el dinero que quieras, tú puedes tener los clientes que tú quieras tener. Mira, no. Tú, el que está haciendo, puede ser el que está haciendo. Para hacer otra cosa, para tener otro resultado, vas a tener que cambiar el tú, vas a tener que cambiar vos, vas a tener que descubrir cuáles son los aspectos que te congelan en ese lugar y esa es la transformación. Coach, que hacemos es acompañar el proceso de darse cuenta, por eso el título del taller básico, darse cuenta, acompañar el proceso de darse cuenta de cuáles son tus creencias que te sostienen clavado en ese lugar y cuáles son las transformaciones que tenés que hacer y cómo hacerlas. Eso es. En el medio, ahí dice muchas gracias porque ahí termina el PowerPoint. Y voy a dejar de compartir si te lo digo. En el medio, eh, lo que hay es esta eh, posibilidad de hacer un trabajo. A ver, lo que está proponiendo, lo que les estoy proponiendo, lo que les está proponiendo la Fundación Despegar, es un trabajo que está planificado en 10 meses, de los cuales los 6 primeros meses van a estar fundamentalmente centrados en tu lenguaje, para que después puedas escuchar. Pero cuando tú escuchas, tienes que saber si estás escuchando, ¿qué estás escuchando? ¿Estás escuchando una afirmación o es una opinión? ¿Es un juicio o es una sentencia? ¿Es una sentencia o es una pregunta? ¿Es un pedido o es una oferta?
Si tú no puedes distinguir estas cosas, por eso dedicamos todo un tiempo a dejar claro cómo funciona el lenguaje, para que tu escucha logre la objetividad que necesita. Nosotros decimos que hay una escucha que se llama escucha ontológica, que es cuando escucho lo que me dice de aquello de lo que me estás hablando y qué cosas me dice acerca de ti cuando me hablas de aquello que estás hablando. Entonces, escucho de dos formas. Escucho lo que dices, escucho cómo lo dices, y en ese cómo lo dices está la posibilidad de que eh, descubramos juntos cómo lo estás condicionando. Eh, nosotros, o sea, realmente yo creo que lo más importante que tiene este curso es el aporte que puede hacer a tu vida, la posibilidad que tiene que vos trabajes con vos mismo. Y vos, por eso digo, son 6 meses dedicados de lleno a descubrir las creencias limitantes, a transformar las creencias limitantes, a convertirlas en las conversaciones, en el relato en el que tiene que estar parado para lograr tu objetivo. Y luego recién vamos a ver el aspecto, ahí se va a abrir el curso, dos, porque hay profesionales que vienen a estudiar para mejorar sus aspectos profesionales o su vida, sus aspectos relacionales, la vida que están viviendo. Y hay otros profesionales que vienen a hacer este curso porque en realidad quieren dedicarse profesionalmente a atender gente, a hacer el trabajo del coach. Bueno, yo los primeros 6 meses voy a llevar a todo el grupo juntos y luego vamos a abrir eso en dos alternativas. Algunos podrán hacer las dos. Si quieren, lo pueden hacer. Y si no, puede elegir y decir, no, a mí no me interesa realmente atender personas, no me interesa poner una nota en las redes y ofrecer servicio de coaching, no me interesa eso. Bueno, ¿qué te interesa? Seguir profundizando en esta línea hasta terminar el curso, bienvenido. O si me interesa, esa es otra opción. Esas opciones también tienen que ver con las certificaciones. Entonces, en todos los casos, los cursos de la Fundación, en primer lugar, están certificados por la Fundación, cual, dada la seriedad con la que hemos trabajado siempre, hace 35 años, nuestros certificados tienen un valor para mí. En segundo lugar, están certificados por una entidad de la que formamos parte, que se llama International Traders Association, que son eh, traders, serían entrenadores, es una organización internacional de entrenadores de coaching, eneagrama e inteligencia emocional. Son, eh, somos profesionales de esas tres ramas que nos asociamos y garantizamos a través de estos certificados el nivel de excelencia con el que se han formado los profesionales que se han formado. 10 meses con un encuentro de una vez por semana, salvo que el día, perdón, vamos a hacer así. Hay dos grupos, y ahora le estoy hablando de los dos grupos. Aquellos que lo quieran hacer en forma virtual y aquellos que lo quieran hacer en forma presencial. Mi encanto es el presencial, porque presencialmente yo puedo trabajar con más eficiencia en los tres dominios, emocional, corporal y relacional. En la presencial, los que han hecho alguna vez un taller básico o algo como eso, saben que de la manera presencial lo emocional y lo corporal son muy prioritarios. Mientras que en el virtual, lo prioritario va a ser lo racional, que por supuesto que de ahí vamos a mover también lo emocional, por supuesto que de ahí vamos a mover también lo corporal. Las dos opciones son
válidas e importantes. Hay gente que está en Córdoba y que podría elegir, hay gente que no está en Córdoba y que no puede elegir. Tiene posibilidades de viajar toda la semana, porque también hoy mismo tengo gente de Santa Cruz de la Sierra que me está siguiendo, tengo gente que está en Perú, tengo gente que está en México, y tengo gente que está en Illinois, tengo gente que está bueno, en Alemania concretamente. Y entonces, bueno, me encantaría que vengan todas las semanas, pero no van a venir todas las semanas. Entonces, para ellos, la opción virtual es la única opción que tienen. Los que puedan hacerlo de forma presencial, bienvenidos. Los que puedan hacerlo de forma eh, virtual, bienvenidos también. Tenemos que poner el máximo esfuerzo nosotros para emitir. Les aclaro que no es que estemos estrenando nada. El virtualismo nosotros lo adquirimos antes de la pandemia en estas materias. Lo que pasó en la pandemia es que tuvimos que llevar todos los cursos al grado de la virtualidad, pero ya veníamos trabajando con modelos virtuales, los cuales, digamos, somos expertos en eso, pero eh, sigo pensando que la presencialidad tiene su ventaja. Bueno, bueno, eh, esto que sería entonces el link en el grupo de participantes. En el chat de participantes acabo de dejarles, no, mis colaboradores hacen eso, acaban de ponerles el link para que completen el formulario. Con el link, con ustedes completen ese formulario, nosotros vamos a poder intervenir en vuestras cuentas bancarias y retirar los ahorros de ustedes. No, no tengan miedo, que no es para eso. Cuando ustedes completen el link, lo que va a ocurrir es que vamos a estar en contacto. Entonces, vamos a poder estar enviándoles, en primer lugar, esta clase grabada, y en segundo lugar, vamos a poder estar comunicados tanto para el martes que viene, te voy a dar esta misma charla, la misma clase. Esta clase queda grabada y vamos a enviárselas. Y están invitados a repetirla, pero vengan con un poco más de ganas de participar, de preguntar, de decir, de opinar, de discutir. Han estado demasiado callados. ¿Alguien quiere decir algo, por favor? Santiago Martínez, ¿querés decir algo? Bueno, no dejan las voces más. Bueno, ¿quién dice eso? Por supuesto. En realidad sí, Santi, solo que yo no puedo ni quiero garantizar que van a ir los dos cursos siempre a la par. Puede ser que uno de los cursos se adelante 2 temas, porque eso va a depender del grupo, de la receptividad del grupo. Lo que sí va a pasar es que tanto los presenciales como los virtuales siempre van a quedar grabados. Y entonces ustedes podrán hacer la modalidad híbrida, o sea, ambos, o un poco de uno y un poco de otro, y van a contar con la clase grabada para complementar lo que ustedes desean hacer. ¿Ok? ¿Quién pregunta si hay que hacer deberes? ¿Quién? ¿Por Yo qué? no. Nelia. No, a mí Hola, amiga, te cuento. Nosotros hace mucho que aprendimos que la palabra deberes
nos pone contra una cosa obligada, así fea. Por eso nos decían en la escuela, ¿no? Tenés que hacer los deberes. Entonces nosotros cambiamos esa palabra y no tenemos deberes, tenemos quereres. Entonces, sí te voy a proponer tareas, pero para que las hagas como quereres. ¿Se entendió la diferencia? Ahora no. Sí, hoy sí le voy a dar una tarea quereres, que es, cuídense. Miren, nos están llegando noticias del universo que no queremos ver los seres humanos. El universo nos está avisando, che, pónganse las pilas porque ya tienen un, una isla de plástico más grande que Europa sobre el Océano Índico. Hay una isla de plástico, de todos los restos de plástico del mundo, que por alguna causa climática van a acumularse ahí, y han formado una isla de más de 1 metro de vertical y más grande de superficie que Europa. Esto hemos hecho los humanos. Y yo hoy cuando empezó la lluvia fuerte, se empezaron a mover los autos y todo eso, me fui al balcón y veía pasar botellas, bolsas, plástico. Y yo decía, ¿dónde va todo esto? Porque yo me voy a agotar, calculo que entre 40 o 50 años, no antes, por supuesto. Pero el plástico no. El plástico está llamado a quedarse 300, 400, 500 años. Y si lo quemamos, lo transformamos en otra cosa y se va a la atmósfera y después termina en el océano Índico y termina siendo plástico. Es decir, los seres humanos no queremos hacernos cargo y hemos quemado selvas, montes autóctonos, eliminado animales, eliminado plantas, arruinado territorios, terrenos que no absorben. Y después viene esto. Y esto no es que va a venir. Yo les quiero contar que yo escuchaba hablar del cambio climático hace 30 años atrás y, y pensaba que eran unos agoreros, que así se llaman los que difunden las malas noticias. Pero, ¿por qué tanta cosa? Y bueno, es que era cierto. Y los científicos no nos estaban mintiendo, estaban midiendo. Cuídense, cuidemos el planeta, cuidemos, cuidémonos entre todos. Muy feliz de haber compartido este día con ustedes. Sí. María Sol, en primer lugar, qué bueno que estés acá. Este, eh, esta clase se repite igual, un poco distinta, porque yo nunca hago las cosas iguales porque no me salen. O sea, los ejemplos que doy, los cuentos que cuento. No voy a contar el cuento de las ranitas porque ya va a estar aburrido. Vamos a poner otro bicho que vaya saltando por ahí. Este, pero en la clase próxima voy a repetir los conceptos, sí, mismo concepto, probablemente de otras, con otras maneras, pero los conceptos sí, porque doy por sentado que mucha gente no pudo llegar ni de forma virtual ni de forma presencial. Entonces, el martes que viene, repito, en el mismo horario, esta clase. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta más? Profundamente agradecido por la compañía. Les reitero que estamos a disposición de ustedes y que tengo que recordarles, por las dudas, que tenemos un taller de enegrama el último fin de semana. El último fin de semana de abril, no, el anterior. Ah, ahora, en marzo. ¿Quién lo va a dar? ¿Quién lo da? Bueno. Tenemos un curso de enegrama que voy a dar yo, ¿cierto? Los días 21, 22, 23, y que por ahora el señor Santiago se ha anotado para que lo repita.
Gracias a todos. Les dejo un beso. Estamos en contacto. Cualquier cosa me llama. Besos.